Bueno, es el orden del número de Avogadro, ¿no? Entonces, lo que nos gustaría es, pues, llevar a hacer estadísticas sobre esto. Y bueno, igual que estábamos notando que, que el cambio de estado del agua dependía de la presión, pues ¿de qué depende realmente el magnetismo? Pues sí, depende mucho del material, ¿no? No es lo mismo una tabla de madera que pues un metal, ¿no? Pero hay algo más. Que aquí les voy a compartir el video de lo que también pasa. Ay, ahí hay un imán y están calentando el imán, ¿no? Bueno, están calentando la barrita metálica y ahorita que está muy caliente, pues no se pega. Ujú. Pasa el, pasa el tiempo, se enfría y se pega. Entonces, algo tendrá que ver la temperatura en todo esto. Ok, entonces, esta temperatura a la que se enfrió y ya se pegó sería lo equivalente al punto de ebullición del agua, ¿no? Y estas dos cosas pertenecen a un mismo tipo de fenómeno. Estos cambios abruptos son lo que llamamos realmente una transición de fase. Pero bueno, para describir esto necesitamos muchas herramientas y como suele ser en clase, cuando empezamos un tema nuevo toca maratón de definiciones y ya luego vemos qué pasa. Y vamos a necesitar herramientas tanto de la probabilidad como de la física estadística, que vamos a ver que realmente están íntimamente relacionadas y una depende de la otra completamente. Entonces, primero, no vamos a entrar mucho en detalles de todo esto, pero una función de probabilidad es tal cual una función que a un evento le asigna un número entre 0 y 1, ¿no? A ese número le llamamos probabilidad. Esto de la sigma álgebra solo se refiere a qué cosas sí le podemos calcular probabilidad. Ahorita con un ejemplito podemos ver. Y una cosa muy importante va a ser el concepto de independencia de eventos. Que, por ejemplo, si decimos, ¿cuál es la probabilidad de que caiga uno en un dado y caiga águila en una moneda? Pues realmente no es como que lo que haga la moneda influya en lo que hace el dado. Entonces ahí habría cierto tipo de independencia. Entonces, lo que nos dice esta definición es que podemos calcular la probabilidad de que de que caiga el sol en la moneda y el 6 en el dado, multiplicando la prueba de que individual de cada una, ¿no? Y bueno, una forma de no estar trabajando con eventos, porque los eventos son a veces muy complicados de describir, es con variables aleatorias, que por ahí hay algunos memes que dicen que una variable aleatoria no es ni variable ni aleatoria, porque una variable aleatoria vamos a ver que es una función. Entonces aquí un ejemplo sencillo es el del volado. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es nuestro espacio muestral? ¿Que caiga águila o que caiga sol? Son nuestras dos posibles opciones, ¿no? Vamos a considerar que caiga águila es un éxito. Y si cae sol, pues es un fracaso, ¿no? Si decimos que el éxito es el número 1 y el fracaso es el número 0, esta funcioncita ya nos codificó completamente el experimento del volado. Que aquí lo que nos está diciendo esta función tal cual es que x vale 0 si cae sol y x vale 1 si cae águila. Entonces, en general, esa es la definición de una variable aleatoria, una función que cumple con esta gracia de acá de que esta imagen inversa esté en los eventos. Pero, pues, de la definición de espacio de probabilidad, a los eventos son a las cosas que podemos calcularles probabilidad.
Entonces podemos calcular probabilidades utilizando la variable aleatoria. ¿Cómo hacemos eso? Siguiendo el ejemplo del volado. Si consideramos que la moneda es justa, y con justa me refiero a que es igual de probable que caiga águila que caiga sol, entonces la probabilidad de que la variable aleatoria valga cero es la probabilidad de que caiga sol, que es un medio. Y lo mismo para águila, ¿no? Aquí una cosa que es importante observar es que, ¿qué valores puede tomar esta que definimos acá? Pues nada más 0 y 1. Pero si sumamos las probabilidades tanto para 0 como para 1, nos va a dar 1. Que de hecho es lo análogo a la propiedad 1 de un espacio de probabilidad. Que el total valga 1. Ok. Y lo que utilizamos en la práctica para calcular probabilidades es la llamada función de densidad de probabilidad, que tal cual, este numerito que calculamos acá, que la probabilidad de que x sea igual a 0 es un medio y que la probabilidad de que x sea igual a 1 es un medio, esa es una función de densidad porque nos dice cuánto vale la probabilidad para cada posible valor de x. Esa es la definición, está larguísima, pero ahorita vamos a ver qué es lo que conviene. De nuevo, tampoco se trata de atiborrar de definiciones, sino de entender qué está pasando. Y el punto B es el que nos interesa, que hay ciertos números que al sumarlos da 1. Y esos números justamente van a ser las probabilidades, ¿no? Entonces, sí, mucha definición y todo. Pero entonces basta tener una colección de números positivos, porque no, pues no queremos pruebas negativas, ¿no? Que eso no tendría mucho sentido. Y pues también nos gustaría que sumen 1. Entonces, en realidad podríamos construir funciones de probabilidad solamente teniendo números que cumplan esas cosas. Aquí traemos un ejemplito de algo que no es una probabilidad, porque pues 1, 3 y 6 suma 10. Entonces, pues no suma 1, no es una probabilidad. Pero si dividimos entre el 10 que suma, ahora sí es una probabilidad, ¿no? Porque ahora sería un décimo, 3 décimos y 6 décimos, y eso suma 1. Pero bueno, realmente es lo único que necesitamos de matemáticas para todo lo que sigue. La noción de función de densidad y que esta forma de hacer forzar a que la suma de 1. Ahora, pensando en física, porque digo, nuestro objeto es un imán. ¿Qué es lo que solemos usar para describir un sistema físico? Pues siempre partimos con que la posición, ¿no? Que de hecho es de esto de donde salen las ecuaciones de Newton justamente, ¿no? Para describir la posición de una partícula a todo tiempo. Pero también pueden ser cómo se interactúa con otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, pueden pensar justo siguiendo con ejemplos de mecánica, en la ley de gravitación, ¿no? Que depende cómo interactúa pues, el Sol con la Tierra, ¿no? Para poder describir qué pasa. Y sí, una cosa que también siempre pasa pues no solo en ciencias exactas, en cualquier cosa. Un modelo puede ser tan complicado como uno quiera, entre más cosas le meta. Nada más que aquí, pues hay una cosa constante en las descripciones en física, y es la energía. Siempre está involucrada la energía. Y de hecho esto es algo que venimos cargando de toda la vida, ¿no? Que la energía total es la energía potencial más la energía cinética. Entonces la energía total de un sistema es esa, la energía potencial y la cinética. Que la energía potencial es la energía que tienen los sistemas por la posición y la cinética es por su movimiento. Pero quedamos en que vamos a usar cosas cuánticas, ¿no? Y afortunadamente, la energía es justamente la raíz de la mecánica cuántica. Primero, no sé si han escuchado por ahí el término hamiltoniano. Eso solo es una forma muy rimbombante de decir energía total, porque tal cual es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Y de la mano con este
hamiltoniano, que de nuevo es nada más la energía total, está la famosa ecuación de Schrödinger, ¿no? Que, yéndonos de nuevo a lo que nos interesa, nos dice que la energía es igual al cambio en algo, ¿no? Y la solución a esta cosa, esta es una ecuación diferencial rarísima y describe lo que puede hacer. O sea, la solución a la ecuación de Schrödinger es una función de probabilidad. Pero, bueno, vamos a ver por qué no nos conviene tanto así usar la ecuación de Schrödinger directamente. Al menos ya aterrizamos de que quizás con cosas clásicas no jala, pero con cosas cuánticas sí. Nada más que las cosas cuánticas nos llevan al detalle de que ahora son aleatorias. Y pues la energía potencial, si consideramos muchas interacciones, se pone muy, muy intensa, ¿no? Por ejemplo, si piensan en los problemas estos de energía eléctrica, si ponen una partícula y la rodean de 10 partículitas y quieren calcular el campo eléctrico sobre esa, deben sumar todos los campos eléctricos, bueno, todas las fuerzas debidas a las otras 10 partículas. Entonces ya queda una suma de 10 términos de interacciones de dos partículas. Eso ya se complica muchísimo. Y pues nosotros tenemos muchísimas partículas. Un sólido, de nuevo, tiene del orden de 10 a la 23. Entonces, realmente lo que haga una particulita por sí misma no es muy ilustrativo de la imagen completa de lo que hace el sistema, ¿no? Pero entonces nos va a interesar qué hacen todas en conjunto, que esto es lo que suelen llamar el comportamiento colectivo. Y por configuraciones vamos a decir que son tal cual las distintas maneras en las que podemos acomodar cada una de las particulitas que forman nuestro sistema, ¿no? Y sí, son muchísimas partículas, pero las podemos contar. De hecho, estamos dando un número de cuántas son. Y si podemos contar algo, pues podemos adaptarle un modelo discreto. Pero ¿cuál modelo discreto? Y aparte estamos hablando de probabilidad. Pues sí, sabemos que la energía total siempre viene dada por el hamiltoniano, ¿no? Eso ya es un ingrediente que tenemos siempre seguro. Y pues viene de la ecuación de Schrödinger, tenemos algo aleatorio. Una solución a este problema lo dio Boltzmann en 1868, donde propuso esta función de esta densidad de probabilidad, la distribución de Boltzmann, que, bueno, esta se puede deducir, como muchas cosas en la naturaleza, surge de maximizar o minimizar algo. En este caso sale de maximizar algo llamado la entropía. De nuevo, nada más esto es dato cultural, por si en algún momento quisieran buscar, tengan idea de por dónde. Pero bueno, vámonos completo. ¿Qué es lo que habíamos planteado al inicio? Variables aleatorias que pueden tomar ciertos valores. Ahora, nuestra variable aleatoria es el estado de todo el sistema, o sea, lo que hacen las 10 a las 23 particulitas. Y estos posibles estados en realidad pues van a ser energías, ¿no? Entonces, la probabilidad de que esté en este estado va a estar dada por esta funcioncita de acá, esta exponencial rara. Y siguiendo la idea de que teníamos de que cualquier cosa que sume finito la podemos dividir entre la suma y tenemos una probabilidad, de ahí sale este valor de z. Que nada más igual como dato cultural, esta KB es la llamada constante de Boltzmann. Y podemos notar aquí que aparte de la energía, aparece otra cosa, la temperatura. Que bueno, por el videito del imán, yo creo que sí más o menos podemos cacharle la idea de que la temperatura es muy importante en todo esto. Y bueno, nada más vamos a terminar de redondear todo esto de la función de densidad de Boltzmann. Siguiendo la lógica del ejemplo que teníamos de el 1, 3 y 6, pues Z debería valer la suma, ¿no? ¿Dónde está sumando? Sobre todos los posibles valores de la EI, sobre todas las posibles energías que puede tomar. Entonces, esa suma tiene toda la información del sistema. Y como está contemplando todas las posibles configuraciones, eso ya no varía. Lo único que puede variar es la temperatura. El único parámetro al que podemos moverle es a la temperatura. Y bueno, justamente por eso de que si hay una cierta dependencia a algo, vamos a llamar a Z función de partición.
Que bueno, por estas relaciones termodinámicas, Z también puede verse como función de la presión y del volumen, ¿no? Pero vamos a dejarlo como temperatura, porque es la más intuitiva de ver. Ahora sí, ya entrando de lleno al modelo, queremos describir el magnetismo y quedamos que no se puede hacer de manera clásica, entonces necesitamos cosas cuánticas. Y el primer acercamiento que tenemos todos en la secundaria o en la prepa con las cosas cuánticas son los niveles de energía del átomo, ¿no? Los números cuánticos. Que decimos que, ay, si alcanza el n igual a 1, el n igual a 2, el n igual a 3. Ese se llama número cuántico principal. Pero hay otros 3 números cuánticos. El que nos va a interesar es el que se llama el spin. Que pensando en electrones, este solo puede tomar valores de más un medio o menos un medio. Para otras cosas se torna bastante más complicado el valor del spin, pero lo importante es que siempre va a ser con signo positivo o negativo. Está tu declaración. Donde está una X, pon menos uno y te va a dar un número. ¿Todo bien? Sí, adelante, adelante. Sí. Así, entonces, lo que nos interesa realmente es que el spin solo puede valer algo positivo o algo negativo. Y en términos coloquiales decimos que apunta hacia arriba o apunta hacia abajo. Por eso le ponemos esas flechitas, ¿no? Y bueno, sí, en libros la definición viene como momento angular intrínseco. Y de hecho, ahorita con un meme vamos a ver que, pues sí, quién sabe qué significa ese momento angular intrínseco. Porque momento angular, pues tiene que ver que gira, ¿no? Entonces, ahí está el meme, ¿no? El spin del electrón explicado. Imagina una bolita girando, solo que no es una bolita y no está girando. Entonces, sí, esa definición de momento angular intrínseco está terrible, pero nuestro meme nos da un poco de intuición, porque aquí define un arriba y un abajo, que capciosamente está con N y S. Y N y S suelen ser los puntos cardinales norte y sur, ¿no? Que son con lo que denotamos los polos de un imán. Entonces, quizás no sabemos tal cual la definición de spin, pero sabemos que el spin es algo muy parecido al magnetismo, ¿no? Y vamos a decir que el magnetismo es el resultado del comportamiento de los espines de todas las particulitas que tenemos, de las 10 a la 23. Aquí en la figurita les pongo un ejemplito de que los rojitos son cositas que tendrían spin que apunta hacia arriba y los azules cositas que apuntan hacia abajo, ¿no? Y uno de los modelos más sencillos para un sólido es suponer una reticulita, ¿no? Cuando hacemos nuestra cuadrícula y ponemos cada particulita ahí, ¿no? Que, bueno, esto ya de por sí es un modelo discreto, ¿no? Y, bueno, ¿qué hipótesis vamos a necesitar para ahora sí plantear el modelo? Que realmente lo único que va a afectar son solo los con los que están conectados. Por ejemplo, ahí el azulito de la primera columna realmente solo le va a afectar lo que hace el rojito de arriba, el rojito de su derecha y el azulito de abajo. Entonces ahí estamos suponiendo que solo hay interacciones con primeros vecinos. Y bueno, al final vamos a hacer un poquito de relación con otras cosas, porque aquí estamos motivándolo justamente con física porque es la manera visual de hacerlo, pero eh, hay un modelo discreto súper clásico que justamente habla de esto de las vecindades y de las retículas y eso. Bueno, vamos a denotar al spin de la yésima partícula como sigma 1. Por ejemplo, el de la rojita, pues el sigma i vale más 1 y el del sigma azul, el azul vale menos 1, ¿no? Y otra hipótesis que vamos a hacer, solo para facilitar el modelito ahorita, es que no hay un campo magnético externo, porque, pues, por ejemplo, con una brújula, si le acercan un imán, va a cambiar hacia dónde apunta. Y entonces hay una interacción extra que solo complicaría más las cosas. Entonces, de momento vamos a asumir que no hay eso. Tal cual, la energía va a ser entonces lo que pasa entre ellos, ¿no?
vamos a agarrarle sentido a esta fórmula toda rara. Ay. Entonces, aquí tenemos el producto de sigma I, sigma J, ¿no? Y esos corchetitos IJ quiere decir que está primeros vecinos. Por ejemplo, un sumando de eso para el azulito, el que estábamos hablando, el de la columna, el de la primera columna izquierda, ese vale -1, por el de arriba vale -1. Son signos distintos, ¿no? Por el de al lado vale -1, son signos distintos. Por el de abajo vale +1 porque son signos iguales, ¿no? Entonces, nos queda que es -1, -1 más 1, queda -1. Y así le hacemos para todas las particulitas que haya y lo sumamos. Esa constante J que aparece ahí solo es justamente la constante que caracteriza el material. Pero, de nuevo, nuestro objetivo era más o menos describir qué es lo que pasaba en nuestro videíto, ¿no? Porque estábamos haciendo justamente la analogía del cambio de estado del agua, y aquí teníamos el cambio de estado de ser magnético a no ser magnético. Entonces, bueno, primero, ¿cómo rayos se ve esto? Porque uno lo que hace en probabilidad en estadística es dibuja el histograma y ya con eso tiene su función de densidad. Pero nosotros aquí tenemos una cosa súper rara, tenemos una suma de un producto de cosas que están en cuadraditos, en un plano. Una forma de ver esto es con estos diagramitas, donde el amarillito representa que apunta hacia abajo y el moradito que apunta hacia arriba. Eso es uno considerando de una retícula de 50 por 50 particulitas, pero quedamos que la temperatura hace algo. Y pues esto es para una temperatura que creo que en su momento le puse para 0.1 o algo así. Si le subimos la temperatura, pasa esto. Se forman unas manchitas muy características, o sea, del lado izquierdo tenemos algo súper revuelto, podría parecer hasta un código QR, así lo llamamos la primera vez que hicimos la práctica en el laboratorio. Y sí, se ve muy desordenado, pero en el lado derecho ya hay cierto orden, o sea, hay uno que otro puntito amarillo dentro de lo morado y uno que otro puntito morado dentro del amarillo, pero ya hay orden. Y más aún, ese orden, en lo moradito todo apunta hacia arriba y en lo amarillito todo apunta hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si la mayoría apunta hacia arriba, el campo magnético está como que orientado solo en una dirección, entonces técnicamente no hay magnetismo, ¿no? No hay esa diferencia de direcciones del campo para generar esta orientación norte-sur, ¿no? Mientras que del lado izquierdo sí. Podríamos decir que de hecho hay como que en proporción el mismo número de cositas que apuntan arriba que hacia abajo. Y de hecho esto se puede plantear de una manera muy formal, muy matemática, porque nosotros solo calculamos probabilidades de variables aleatorias, pero también podemos hacerlo de funciones de estas variables aleatorias, ¿no? Ahí sí ya las utilizamos como variables. Entonces, pues podemos preguntarnos por la probabilidad de que existan manchas de tamaño infinito. Que si existe una mancha de tamaño infinito, bueno, solo decimos eso para, para decir que es muy grande, porque el 10 a la 23 podemos considerarlo casi como un infinito distinto al de los números reales, un infinito que todavía podemos contar, un infinito discreto. Pero sí nos podemos preguntar que la mancha sea de tamaño infinito. Y eso querría decir que pues hay un campo bueno, que no hay campo magnético, ¿no? Y bueno, siguiendo lo que habíamos dicho de la distribución de Boltzmann, tenemos esta probabilidad. Entonces, como esa probabilidad es la que nos está determinando estas cositas de aquí, pues sería razonable cuando es con probabilidad 1 que existen esas manchas. Y
pues va a resultar que cuando vamos variando la temperatura, porque esto salió de moverle la temperatura, de hacerla crecer, entonces en algún momento la temperatura hizo este cambio, de este todo desordenado a este más o menos ordenado. Entonces, para cierta temperatura particular, a partir de ese momento, con probabilidad 1, va a existir una mancha morada de tamaño infinito. Y bueno, esto es un caso particular de un fenómeno que de hecho es casi tema abierto de investigación, llamado percolación. Que el nombre de percolación tiene que ver con, justo con la idea de una coladera, que la coladera pues deja pasar agua. Históricamente es bonito, Rosalind Franklin fue la que empezó a hacer todos estos estudios, aunque también Ising y Lenz ya estaban haciendo esto de el modelo para el magnetismo. Pero, entonces, bueno, la primera conclusión que tenemos es que esa temperatura a la que ocurre la transición de fase es lo equivalente a nuestra temperatura de ebullición y es la que llamamos temperatura de Curie, justamente por la pareja Curie, que ellos también se pusieron a estudiar de esto. Pero, pues vamos a ver qué es lo que hicimos para ver un poco más allá todavía. ¿Qué hipótesis importante hicimos? Que no hay independencia. ¿A qué nos referimos con que no hay independencia? Nuestra hipótesis de interacción a primeros vecinos nos está diciendo que lo que hace una particulita influye en lo que hace la de al lado. Que una forma también muy visual de hacerlo es, imagínense que están en un centro comercial y así, sin razón alguna, solo voltean a ver hacia arriba. Puede que una persona que pase al lado de ustedes por curiosidad también voltee a ver hacia arriba. Entonces ustedes ya están como que forzando un comportamiento colectivo, pero cerca de ustedes. Entonces eso se refiere a que no haya independencia. Eso se refiere a la hipótesis de independencia. Si ponemos que ahora sí sean independientes, en el sentido de que lo que hace uno le vale al otro, aparece el modelo de Bernoulli, que indica que un spin está arriba o abajo, independientemente de lo que hagan los otros. Pero otra cosa, y aquí ya voy a empezar a usar la notación sugerente para el área donde realmente aparece esto, pues nosotros solo dijimos que puede ser arriba o abajo. Solo podemos pintarlo de dos colores. Pusimos que eran azul y rojo. Pero pues las cosas pueden tener más colores, ¿no? Justamente cuando estamos hablando de, por ejemplo, una nube tiene las tres fases al mismo tiempo, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Entonces ahí necesitaríamos más colores si quisiéramos intentar eso. Entonces el modelo de Potts soluciona eso, donde ahora puede considerar, bueno, distintos colores. Aquí tengo una imagen sacada de un librito, de donde he aprendido varios de estas cosas, donde es como nuestra grafiquita de hace rato, pero para cuatro colores. De hecho, hay otra versión incluso más fuerte, que está el modelo de Fortuyn-Castellane, que también en inglés le llaman el modelo de Random Cluster, que es en el que ando haciendo mi tesis de licenciatura en matemáticas. Considera que puede haber un continuo de colores. Y de este sí no les traigo grafiquita porque ese no he encontrado maneras óptimas de simularlo. Y otra cosa, vimos que pues sí hay transiciones de fase. ¿Qué debe cumplir una probabilidad para que pueda haber estas transiciones de fase? Eso es un tema abierto también ahorita. Y bueno, esto es una muy breve bienvenida al mundo de la probabilidad en estructuras discretas, porque uno cree que los mates densas solo están en las integrales y así, pero también están en las sumas. Y ya contándoles la historia bien, nosotros estamos haciendo un modelo de probabilidad sobre una gráfica, que de hecho nuestra hipótesis de la retícula, tenemos una gráfica donde las aristas pues, son las que están relacionadas y los primeros vecinos son para los que existe una arista. Estamos haciendo una coloración en el sentido de gráficas, una coloración aleatoria sobre vértices. Entonces, lo que estamos haciendo en estos modelos de percolación son medidas de probabilidad de parámetros aleatorios de gráficas, ¿no? Y pues yo creo que eso es todo por el momento.
Muchas gracias. Espero que cuando menos les haya parecido interesante. Entiendo que sea un tema extraño y nuevo, pero es algo que a mí me parece muy bonito y quería compartirlo con ustedes porque uno muchas veces no aprende cosas porque no sabe que existen y quería que supieran que esto existe. Pues qué interesante, Juan Pablo. En el chat, el profesor Gabriel dice que también comparte conmigo la idea muy interesante. Oye, en algún momento dijiste de los cuatro colores, ¿también tendrá que ver con el teorema de los cuatro colores, de teoría de gráficas? En Pues la podría ser coloración, algo del estilo. en la Ajá, o sea, coloración es podría que ser dijiste, algo. sí, algo comentaste que solo había cuatro colores y me acordé del teorema de los cuatro colores. Y pues como es un plano, Ujú. Pues podría hacerse buscar condiciones bajo las que una coloración aleatoria cumpla eso, ¿no? cumpla eso, que solo cuatro. Sí, porque aquí de nuevo lo que estamos haciendo es colocar los colores de manera aleatoria. Ajá. Sí, pero ¿por qué no más cinco colores? ¿Qué pasaría? Ah, pues nada más aparecerían manchitas de O distintos bueno, sí, colores. O claro, sea, ajá. claro, claro. No, pues qué interesante. A ver, en el chat, déjame ver qué te comentan. Aparte está, la maestra Silvia también dice que está interesantísimo. O sea, cómo mezclas física con probabilidad, con teoría de gráficas, con todo. Qué maravilla, está muy interesante. No sé si haya algún comentario o duda, algo que le quieran decir a Juan Pablo. Que de hecho, pues creo que sí hay suficiente tiempo para contarles la historia detrás del nombre de la percolación, ¿no? Ah, órale, sí, 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 sí. Mm, Creo que todos hemos tenido en algún momento en nuestra cocina una piedra pómez, ¿no? Sí. Y la piedra pómez es súper ligera. Entonces, pues uno, pues es, aunque sea de tamaño grande, es ligera. Entonces eso sugiere como que hay mucho aire adentro, ¿no? Es muy ligera porque hay muchos poros adentro. Pero uno sumerge la piedra pómez al agua y pues uno esperaría que por porosa, como una esponja, pues se llenara de agua, pero no lo hace. Si uno corta una piedra pómez por la mitad, va a ver que hay muchos cachitos secos. Entonces, pues algo pasa por ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que los poritos no se conectan por adentro de toda la piedra. Entonces, siguiendo la idea de que una coladera deja pasar el agua, decir que algo percole es que algo entre en otro sistema. Entonces, aquí estamos diciendo que el agua no está percolando adentro de la piedra. Y justamente esa densidad de los poros es lo que Rosalind Franklin llamó pues la densidad de percolación. Entonces, hay que ver qué tan densos deben ser los poros para que la piedra sí se vaya a llenar. De ahí viene el nombre percolación, nada más que luego resultó que esa idea se puede generalizar a un buen de otros modelos. Pues qué interesante. Hasta en la cocina te estás metiendo ya. Piedra pómez. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si tengan algún comentario, alguien quiera comentar algo. El profesor Ernesto, no sé si quiera comentarlo el profesor o lo comento yo. Dice, a ver, ¿por qué el magnetismo no se puede describir de manera clásica? Justamente por las interacciones que hay entre o sea, las interacciones que hay a nivel cuántico. ¿De dónde lo teníamos? Creo que estaba en esta de acá. Justo por estas interacciones que son a nivel cuántico es por lo que no se puede hacer. O sea, no es como que haya una interacción externa que induzca el magnetismo. A fuerzas es con esto de aquí, por las interacciones a nivel cuántico. Okay. Hubo algunos profesores que llegaron un poco tarde. No sé si pudieras volver a pasar el videito que está tan interesante como Sí, claro. para que vean de qué estábamos hablando, ¿no? Que queríamos modelar. Sí, claro, voy. Ah, gracias, gracias.
Sí, porque llegaron tarde y bueno, estaba interesante, pero para que veas de qué hablábamos. Ahí está. Sí, ahí está eso de que justo a cierta temperatura no es magnético y a otra sí es magnético, ¿no? Cuando se enfría, ¿verdad? Y bueno, ahí también está la dependencia del material, ¿no? Claro. Qué interesante. Qué interesante, interesante. Pues muchas gracias, Juan Pablo. No sé si alguien más quiera comentar algo. Creo que no. Rocío dice, muchas gracias. Me gustó ver cómo el maratón de definiciones tiene sentido para desarrollar una teoría y aplicarla a algo concreto. Claro, claro, muchas gracias. El Sí, profesor algo Julio que también César. digo en clase es que sabemos muchas cosas, solo que no sabemos que las sabemos. Exacto. Cuando vemos que el efecto del magnetismo cambia al subir la temperatura, ¿se tendrá ese efecto si se enfría? Sí, lo único que se necesita es que haya un cambio de algo por abajo de esa temperatura a algo por arriba o algo de arriba o abajo, ¿no? Tanto podría ocurrir que, como en el video que se enfría, podría ser que ahora lo calentáramos. Sí, es por ambos sentidos. Mm, perfecto. Pues muchas gracias. Estuvo muy, muy interesante, como que es abrir una puerta más, ¿no? De aplicación. Y pues muchas gracias. Ojalá vamos a grabar esta sesión y después te mando si quieres la liga. Y hay otro comentario. No sé si lo quieran leer. Profesor Antonio dice, ¿los diagramas de colores tienen algo que ver con la vibración atómica que se presenta por efecto de la temperatura? Eso sería tema para el modelo de Einstein, pero eso es, o sea, lo que se induce es otra cosa, porque con los resortitos que sugiere Einstein se ve justo lo de los fonones y las vibraciones, ¿no? Lo que pasa cuando golpeamos un sólido, por ejemplo. O sea, sí funciona, pero modela algo distinto. No, pues hay mucho que estudiar ahí. Pues te agradecen y te felicitan en el chat, te dan las gracias, dicen que muy interesante, que les encantó el tema. Pues muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias a todos. Y pues ya hay otra pregunta. Dice, esa situación del magnetismo lo vi en un documental que hablaba de cómo perdió Marte su atmósfera magnética, que sugiere que se calentó. Mm, Sí, puede que se haya Sí, calentado o enfriado. sí, Para la eso del campo temperatura. magnético. Perfecto. Pues muchas gracias. Usted, Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias por aceptar la invitación. Te felicitan. pues, Muchas gracias. Y pues nos vemos el 23 de noviembre. Tenemos la plática con el doctor Josué Manic, que nos va a hablar de cuándo la biología inspira las matemáticas. Entonces ahora hablamos de física, la próxima vamos a hablar de biología. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el 23. Hasta luego, Juan Pablo. Gracias. gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Hola. Pues, ¿por qué no hablaste cuando llegaste? Yo estoy en sesión. No lo sé. No sé. No sé, yo estoy en sesión. No sé si está ya con Roberto.
Hasta luego, gracias. Voy a terminar la sesión, gracias.